Bueno, bien, en este video vamos a ver y analizar números racionales, ¿sí? Los números racionales son todos aquellos que pueden ser expresados como una fracción, porque una fracción es la razón entre dos números enteros, por eso se lo llama número racional, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar con cuatro expresiones de números racionales. Tenemos los números que son, o que se llaman más bien, decimales exactos. Los decimales exactos son los números que tienen coma, por ejemplo, 3,2 es un número racional y es un decimal exacto, ¿sí? Al ser decimal exacto estamos diciendo que tiene una cantidad exacta de cifras decimales, es decir, de cifras después de la coma. Otro ejemplo podría ser 4,21 o, no sé, 7,789, ¿sí? Pueden tener una, dos, tres o más cifras después de la coma, pero no son infinitos, son números finitos. Esa es la característica de un decimal exacto, ¿sí? Ahora, los periódicos puros, los decimales periódicos puros o decimales periódicos mixtos son números infinitos. Estos son números finitos y estos de acá son números infinitos, ¿sí? Bien, entonces, los números decimal periódico puro, que es el primer título que tenemos, son de este tipo. Por ejemplo, 3,5 periódico. Este arquito significa periódico y la palabra periódico hace referencia a este desarrollo del número. 3,5, 5, 5, 5, 5, infinito. El infinito lo vamos a caracterizar con tres puntos suspensivos. Bien, entonces, un decimal periódico puro puede tener una cifra, dos o tres cifras que sean parte del periodo. Por ejemplo, si yo digo 4,21, uy, 4,21 periódico, estoy diciendo que el número desarrollado me va a quedar 4,21, 21, 21, 21, infinitamente, ¿sí? Esa es la característica de los periódicos. Cuando decimos periodos, hace referencia a este número que se repite infinitamente. Ahora, decimal periódico mixto va a tener un periodo, es decir, va a tener un número que se repita infinitamente, pero tiene la particularidad que antes del periodo aparece un número que no es periódico. En este caso, el 3 va a ser un anteperiodo. Bien, entonces, este número desarrollado me va a quedar 1,3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, infinito. ¿Sí? Para poder diferenciar entre estos tres números, nosotros, por un lado, tenemos que identificar si el número está escrito con puntos suspensivos o no. Si está escrito con puntos suspensivos, se trata de un periódico puro o un periódico mixto. Si no tiene los puntos suspensivos, se trata de un decimal exacto. Luego, otro tipo de escritura sería esta de acá. Entonces, si el número está escrito con un arquito, ese arquito simboliza el periodo, por lo tanto vamos a encontrar que puede ser un decimal periódico puro o un decimal periódico mixto. La diferencia entre el periódico puro o el periódico mixto es que el periódico puro, después de la coma, automáticamente después aparece el periodo. En el periódico mixto no, va a haber un anteperiodo, es decir, un número que no se repita. Otro ejemplo de un número periódico mixto podría ser este, 23,52
3 periódicos. El 52 es parte del anteperiodo. Entonces el número desarrollado me va a quedar 23,52, 3, 3, 3, 3, 3, infinitamente. Bien. Entonces, como conclusión, estos números que son decimales se escriben con una coma, ¿no? Entonces, vamos a poner un ejemplo acá. 4, vamos a empezar así, 4,5. En los decimales exactos, entonces tenemos la parte entera del número, vamos a poner parte, la P de parte entera. Y lo que está después de la coma es la parte decimal. Bien. Ahora, esta parte decimal puede cambiar. Puede ser solo un decimal, que nos encontraríamos con un decimal exacto. Puede tener un periodo, entonces va a ser el periódico puro o periódico mixto. Bien. Entonces, por ejemplo, esto de acá. Les voy a escribir los nombres para que tengan la referencia por cualquier cosa. Como el 3 tiene el periodo, es la parte periódica. Parte periódica. Y como el 5 no está dentro del arquito, no está dentro del periodo, es la parte anteperiódica, el anteperiodo. Bien, depende qué parte considere cada número, es la clasificación que nosotros le vamos a hacer. ¿Sí? Espero que se haya entendido. Ahora, todos estos números que nosotros escribimos acá se pueden escribir como una fracción, porque esa es la definición de número racional. Bien, entonces, ¿cómo sé qué número decimal es cada fracción? Vamos a empezar con las fracciones. Una fracción dijimos que es una razón entre dos números. Por ejemplo, 2/3. La parte de arriba, el número de arriba lo llamamos numerador y el número de abajo denominador. Bien, perfecto. Entonces, una fracción es una razón, es decir, una división entre el numerador y el denominador. Por lo tanto, para saber qué número decimal representa la fracción 2/3, yo tengo que dividir numerador dividido denominador. Para hacer esta cuenta de dividir, como el número 2 es más chico que el 3, quiere decir que al 2 no lo voy a encontrar en la tabla del 3. Por lo tanto, empezamos dividiendo por 0. Voy a ponerlo con color para que identifiquen el procedimiento. Cuando el numerador es menor, arrancamos la cuenta en 0, coma, y le agregamos un 0. Esta coma es como si nosotros hiciéramos zoom en el número y lo vamos a ampliar. Entonces, para ampliarlo le agregamos un 0. Ahora tenemos que buscar en la tabla del 3 un número que se acerque al 20, pero que no se pase. Entonces, 3 por 6 es 18. Es más chico que 20, ¿no? 3 por 6, 18. Cuando encuentro esta multiplicación, hago la resta. 20 restado 18, me sobran 2. Fíjense cómo otra vez tengo el 2, que es menor al 3, por lo tanto no lo puedo eh, encontrar en la tabla. Entonces otra vez procedemos a agregar un 0. Como yo ya agregué una coma, puedo seguir agregando la cantidad de ceros que yo quiera. Otra vez busco al 20 en la tabla del 3, el número que más se acerca es el 18, que lo obtengo al hacer 3 por 6. Entonces otra vez, resto 20 menos 18, me sobran 2, otra vez puedo multiplicar por 6 porque le agrego un 0, 18, sobran 2, y así podría seguir infinitamente. Entonces, la fracción 2/3 es igual al número 0,6 periódico. Bien, ahí obtuvimos ya la expresión decimal de esta fracción. Vamos a hacer o vamos a buscar la expresión decimal de, por ejemplo, 5/4. Entonces, la división que yo tengo que hacer es 5 dividido 4. El 5 es más grande que el 4. Por lo tanto, sí puedo encontrar en la tabla del 4 un número que se acerque al 5.
que sería 4 por 1. 4 por 1 me da 4, cuando resto me sobra 1. Ahora el 1 es menor al 4, agrego una coma y le puedo agregar un 0. Tengo que buscar al 10 en la tabla del 4. El número que más se acerca es el 8. 4 por 2 me da 8. Lo resto, me sobran 2. Puedo seguir agregando ceros, entonces, en la tabla del 4 busco al 20, que efectivamente está por 5. 4 por 5 me da 20, cuando resto me da 0. Terminé la cuenta. Quiere decir que la fracción 5 cuartos es igual al número decimal exacto 1,25. Entonces, de esta manera yo puedo buscar fracciones y puedo encontrar la expresión decimal de cada fracción, ¿sí? Esta es una de las maneras. Ahora, la otra forma que tenemos es trabajar al revés, es pasar de una expresión decimal a una fracción. Bueno, por lo tanto, si yo quiero escribir el número decimal exacto como fracción, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, tengo el número 2,5 y lo quiero expresar como fracción. Voy a copiar todo el número, es decir, si yo quiero armar una fracción, voy a tener que construir un numerador y un denominador, como vimos anteriormente. Entonces, para el numerador de la fracción voy a escribir todo el número sin la coma, que sería 25. Y como denominador siempre va a estar el número 1 y lo voy a continuar con ceros. La cantidad de ceros que yo le agregue va a depender de la cantidad de números que haya después de la coma. Es decir, que tengo un solo número después de la coma, por lo tanto va a ser un solo cero. Me queda la expresión 25 sobre 10, ¿sí? Esa sería la fracción que representa el número 2,5. ¿Qué pasa? Cuando trabajamos con fracciones, yo siempre eh, les les indico que lo mejor es simplificar la fracción. Entonces, para simplificar la fracción, pienso si el numerador y el denominador se pueden dividir por un mismo número. Si se puede dividir por un mismo número, entonces aplico esa división. Fíjense cómo el 25 y el 10 están en la tabla del 5. Entonces, a los dos números los voy a dividir por 5. 25 dividido 5 me quedan 5. 10 dividido 5 me queda en 2. En este caso en particular, entonces, la fracción 5 medios es igual al número 2,5. Vamos a probar con otro decimal exacto que podamos pasar a fracción. Por ejemplo, el número 0,70. No, perdón, 0,72. ¿Sí? Bueno, otra vez, vuelvo a copiar como numerador todo el número sin la coma. 0,72, que el 0 adelante es como si no estuviera, entonces sería el 72. 72 dividido el 1 y ceros. Como yo tengo dos números después de la coma, vamos a agregar dos ceros. Me queda 72 sobre 100. Esa sería la fracción que representa el número 0,72. Vamos a proceder a simplificar esta expresión. Fíjense cómo los dos números son números pares porque terminan en 2 y en 0, entonces podría dividir por 2. Esa sería la primera observación que podemos hacer. Entonces, si yo hago 72 dividido 2, 2 por 3 me da 6, cuando resto me sobra 1, bajo el 2, ¿sí? 12 en la tabla del 2 por 6. 6 por 2 me da 12, cuando el resto me quedan 0. 72 dividido 2 me quedan 36. 100 dividido 2 me da 50. Bien, puedo pensar en seguir dividiendo, ¿verdad? 36 dividido 2, fíjense que también es par,
Entonces, y el 50 también es par. Entonces, ambos los puedo dividir por 2. 36 dividido 2 me da 18. 50 dividido 2 me quedan 25. Ahora, el 8 y el 5, uno es par, el otro es impar. O sea que por 2 y por 4 no los puedo dividir. Luego, podría dividirlo por 5 si ambos terminan en 0 o en 5, pero el 8 no termina ni en 0 ni en 5, el 18, perdón. Entonces, no lo puedo dividir por 5. Para dividir por 3 un número, la suma de sus dígitos me tiene que dar 9. Perdón, me tiene que dar múltiplo de 3. Estaba pensando en el 9 porque 1 más 8 me da 9. Este sí lo puedo dividir por 3. Pero este, 2 más 5 me da 7 y el 7 no está en la tabla del 3. Entonces no se puede. Esta fracción no se puede simplificar. Quedaría simplificada, irreducible, como 18 sobre 25. Bien, entonces pasé del número decimal exacto 0,72 a la expresión fraccionaria 18 sobre 25. Bien, esa es la manera de escribir un número decimal exacto como fracción. Son estos métodos a seguir, son paso a paso. Ahora, si yo tengo un decimal periódico puro, va a haber otro procedimiento para seguir. ¿Sí? Fíjense, vamos a hacer algunos ejemplos en este caso. Yo tengo el número periódico 2,7 periódico. Voy a escribir como numerador de la fracción todo el número sin la coma, 27. Pero le voy a restar su parte entera, es decir, lo que está delante de la coma. Le voy a restar 2. Y abajo le voy a agregar números 9. La cantidad de números 9 va a depender de la cantidad de números que haya dentro del periodo del número. En este caso, el periodo del número está formado solo por el 7, es decir, un solo número, entonces va a haber un solo 9 como denominador. Cuando yo hago la cuenta, 25 sobre 9 es la fracción que va a representar al número 2,7 periódico. Pienso si se puede simplificar. Son los dos impares, así que no los puedo simplificar por 2. Por 3, el 9 está en la tabla del 3, pero el 25 no. Por 4 ocurre lo mismo. Por 5, el 25 lo puedo simplificar, pero el 9 no. Es decir, no se va a poder simplificar. Esta expresión es irreducible. Veamos otro ejemplo más. 1,35 periódico. Entonces, voy a agregar todo el número sin la coma, 135, y le voy a restar la parte entera. Bien, el 1 es la parte entera en este caso. Y abajo, en el denominador, voy a agregar números 9, que van a ser dos números 9 porque hay dos dígitos dentro del periodo. Bien, cuando hago la cuenta me queda 134 sobre 99. Bien, fíjense que uno es par, el otro es impar, entonces no se puede simplificar por 2. Pensemos que el 134, si yo sumo todos sus dígitos, me da 8, por lo tanto, el 8 no está en la tabla del 3, no se puede simplificar por 3. Ninguno de los dos números termina en 5 y en 0, así que no los puedo simplificar por 5, ¿sí? Entonces esta fracción es irreducible, ¿bien? No se puede simplificar. Me quedaría de esta manera. Entonces el número 1,35 periódico es la fracción 134 sobre 99. Ahora, si yo tengo un decimal periódico mixto, es otro procedimiento distinto. Tenemos tres tipos de decimales, vamos a tener tres tipos de procedimientos para pasar de dicho decimal a fracción. El siguiente ejemplo.
Tenemos el número decimal periódico como 1,255 periódico. Otra vez, como numerador, copio todo el número sin la coma, me queda el 125 y le voy a restar la parte, el número formado por la parte entera y no periódica, el anteperiodo. Es decir, si yo tacho, ignoro el 5 periódico, me queda el 12. Entonces es lo que voy a restar, menos 12. Y abajo voy a agregar 9 según dígitos haya en el periodo, como pasaba arriba, y ceros según dígitos haya en el anteperiodo. Como tengo un solo dígito en el anteperiodo, me queda un solo cero. Ahora, 125 menos 12 me queda 113. 113 dividido 90. Bien, tendría que pensar si ambos números se pueden dividir por uno en común. Fíjense, como el 113 es impar, el 90 es par, entonces no se puede simplificar por 2. El 90 lo voy a poder dividir por 3, pero el 113, cuando yo sumo sus dígitos, me queda 3, 4, 5. El 5 no está en la tabla del 3, así que no lo puedo simplificar por 3. Por 4, el 113 es impar, así que no va a estar. Por 5, el 90 estaría porque termina en 0, pero el 113 no, así que no se puede simplificar. Otra vez nos queda una fracción irreducible. ¿Sí? Vamos con otro ejemplo. Em, ¿Qué puede ser? El número 2,300, vamos a hacer, sí, 381, no, 87 periódico. Ahora tengo dos dígitos en el periodo. Otra vez, vuelvo a copiar todo el número sin la coma. Tres, nos quedaría 2387 restado la parte entera y la no periódica. Antes de decirle, voy a restar 23. Y lo voy a dividir por 9 según dígitos haya en el periodo, en este caso 2 nueves y un 0. 2 nueves porque tengo dos dígitos en el periodo, un 0 porque tengo un 3 en el anteperiodo. Bien, entonces, cuando yo hago la resta, me quedan 2364 sobre 990. Los dos son números pares, tanto el 4 como el 0 es número par, así que en este caso podría simplificar dividiendo por 2. Dividido 2, que entonces nos va a quedar 2364 dividido 2, nos da 1182. Y hago 990 dividido 2, nos va a quedar 495. Por 2 ya no puedo seguir dividiendo. Por 3, el de arriba sí se puede dividir por 3. El de abajo también lo vamos a poder dividir por 3, porque si yo sumo los dígitos, nos va a dar 4 más 9 más 5, nos quedan 18. El 18 está en la tabla del 3. Así que si yo divido todo por 3, 1182 dividido 3 nos da 394. Y si hago 495 dividido 3, nos va a quedar 165. Bien. Y así podría seguir continuando a ver si la fracción es irreducible o no, o se puede seguir simplificando. Esos son los tres métodos. Es importante poder identificar de qué número se trata cuando yo estoy trabajando, ¿sí? Cuando yo estoy haciendo algún ejercicio, tengo que poder identificar si se trata de un decimal exacto, de un periódico puro, de un periódico mixto. Entonces, según el número del que se trate, va a ser el tipo de cuenta que tengo que realizar. Bien. Ahora, vamos a continuar con otro tipo de análisis que podemos hacer en los números racionales. Por ejemplo, yo puedo buscar
fracciones, así como vimos que las fracciones representan un número con coma, también hay fracciones que representan un número entero. ¿Qué es un número entero? Un número entero es un número que no tiene coma, ¿bien? Que no tiene parte decimal. Entonces, por ejemplo, el 8 es un número entero. El 8, el -10, el, no sé, el 17, por poner cualquier número, ¿sí? Todos estos son números enteros. Una fracción también representa un número entero, porque vimos que una fracción es una división, ¿verdad? Entonces, si yo encuentro un número por el que lo pueda dividir, o que por el que pueda dividir, perdón, un número que pueda ser dividido por otro y esa cuenta me dé 8, esa fracción va a representar al número 8. Por ejemplo, 16 dividido 2. Fíjense que si hago 16 dividido 2, el 1 no me alcanza para dividirlo en 2, así que tomo al 16. Busco al 16 en la tabla del 2, 2 por 8, 16. Cuando resto, me da 0. Terminé la cuenta. Entonces 16 dividido 2 me da 8. Y así podría seguir encontrando fracciones que representen al número 8. Por ejemplo, si yo a esta fracción la multiplico por 2, toda la fracción la multiplico por 2, 16 por 2 me da 32, 2 por 2 me da 4. Si yo hago 32 dividido 4, me va a quedar 8. Y así podría seguir encontrando fracciones equivalentes que siempre representen al número 8. Bien, otra fracción podría ser, otra forma de pensarlo, es la tabla del 8. A ver, 8 por 3, que todavía no lo trabajamos, 8 por 5, 8 por 6. Miren lo que sucede. 8 por 3 es 24. Entonces, si yo hago 24 dividido 3, eso me va a dar 8. 8 por 5 es 40. Entonces, si yo hago 40 dividido 5, también me va a dar 8. 8 por 6 es 48. Si yo hago 48 repartido en 6, me va a quedar un 8. Todas estas fracciones son fracciones equivalentes, se las llama así, fracciones equivalentes, y se llaman así porque todas las fracciones, cuando yo las resuelvo y las quiero pasar a decimal, me dan el número 8. 16 dividido 2, 32 dividido 4, 24 dividido 3, 40 dividido 5, 48 dividido 6. Todas me dan 8. Esas son las fracciones equivalentes y las puedo obtener a multiplicar. Puedo ir haciendo multiplicaciones como en este caso, ¿sí? Y voy a obtener fracciones equivalentes. Ese es otro concepto más para trabajar con el conjunto de los racionales. Bien, ahora si yo quiero pensar en el -10 y pasarlo a fracción, tengo que pensar qué número podría estar en la tabla del 10. Por ejemplo, el 20. 20 dividido 2 me da 10. Pero yo necesito que me dé un -10. Entonces, tanto numerador como denominador, alguno de los dos tendría que ser negativo. Si yo aplico la regla de los signos, menos dividido más, me quedan menos. ¿Sí? Y así podría seguir pensando en números con los que pueda obtener fracciones y me den el número entero que estoy buscando. Por ejemplo, 17 por 2 me da 34. Entonces 34 dividido 2 me va a dar el número entero 17. ¿Sí? Ese es otro análisis para trabajar. Ahora, pensemos en la recta numérica. Vamos a hacer una recta. Bien. Nosotros tenemos el 0 y el 1. Un número que esté entre el 0 y el 1 sería el 0,5, por ejemplo, justo a la mitad. Ahora, un número que esté entre el 5, entre el 0,5 y el 1, podrían ser, por ejemplo, todos los números que empiezan con decimal 5, 0,51.
0,52, 0,53, 0,54, 55, 56, 57, 58, 59. Todos esos estarían entre el 0,5 y el 1, por ejemplo. Ahora, si yo quiero encontrar un número entre el 0,52 y el 0,53, cuando yo analizo el número es como si imaginariamente le agrego un 0, un dígito más a cada uno. Entonces estaría buscando un número que esté entre el 0,520 y el 0,530. Entonces, de esta manera es mucho más fácil buscar un número que esté en el medio. Por ejemplo, podría ser el 0,521, 0,522, 0,523 y así sucesivamente. De esta manera es a lo que me refería de agregarle zoom a los números. Es como agregarle, ampliar la recta, seguir agregando un dígito. Entonces, si yo quiero pensar qué número está entre el 0,521 y el 0,522, otra vez le agrego un cero imaginario. Entonces me queda buscar un número entre el 5210 y el 5220. Un número que esté en el medio sería el 5215, por ejemplo. 15, 0, ¿no? 0,5215. 0,5216. El 16, 17, 18, 19, hasta llegar al 20. Estarían números de por medio entre esos dos. Esa es la manera de poder analizar. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar que este procedimiento de agregarle un dígito más, un cero y buscar números en el medio, lo hacemos muchas, muchas veces, quiere decir que entre el 0,5 y el 1 hay infinitos dígitos, infinitos números. Cada vez que tengamos que pensar entre números que estén entre dos números, vamos a encontrar infinitas cantidades de números que estén de por medio, ¿sí? Ese es el concepto de conjunto denso, conjunto. La densidad hace referencia a eso, a que al lado de un número va a haber infinitos números. No como los conjuntos que habíamos conocido antes, por ejemplo, los números naturales, que son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Al lado del 6 está el 7 o está el 5. No hay un número de por medio. En cambio, en este siempre vamos a encontrar muchas opciones de números que estén entre otros dos. ¿Bien? Esa es una manera también de poder comparar, ¿verdad? Entonces, si yo quiero comparar, por ejemplo, un tercio entre 0,33, tendría que pensar qué decimal representa la fracción un tercio. Si hago la cuenta, 1 dividido 3, el 1 es más chico que el 3, así que le agrego un 0, 0, el 10, tengo que buscarlo en la tabla del 3. El número más cerca es el 9, que se obtiene de 3 por 3. 3 por 3 me da 9, cuando yo lo resto con el 10, me queda un 1. Otra vez puedo agregar un 0, otra vez por 3, otra vez me sobra, perdón, acá hasta me sobra 1, le agrego un 0, por 3 me da 9, lo resto con el 10 me sobra 1, le agrego un 0. Por 3, 9, le resto, me sobra 1, le agrego un 0. Y así podría seguir infinitamente. Quiere decir que si yo tengo que analizar qué número es más grande entre el un tercio y el 0,33, dijimos que un tercio es el número 0,3333 infinito. Y el 0,33 es finito. Entonces, para compararlo, si yo le agrego un cero imaginario acá, estoy hablando del 0,330. Y acá, los tres primeros dígitos forman al 0,333. Entonces, entre el 333 y el 330, el 333 es mayor. ¿Sí?
siempre tengo que pensar en este sum que yo le hago al número y este cero imaginario en el que estoy pensando, ¿sí? Bien, entonces ya vimos cómo representar cómo clasificar. Vamos a hacer un repaso. ¿Cómo clasificar a los números? Puedo encontrar un decimal exacto, un decimal periódico puro, un decimal periódico mixto y una expresión fraccionaria. Vimos cómo pasar de una expresión fraccionaria a una expresión decimal, obteniendo tanto números periódicos como números exactos. Vimos cómo pasar de un decimal exacto a fracción, cómo pasar de un periódico puro a fracción, cómo pasar de un periódico mixto a fracción. También vimos cómo representar o cómo buscar fracciones equivalentes, cómo representar a un entero mediante una fracción, cómo buscar números que estén entre medio de otros dos números racionales. Vimos que es un conjunto denso, por lo tanto hay infinitas opciones y siempre voy a poder seguir agregando ese zoom o esa lupa y voy a poder seguir obteniendo números nuevos. Vimos cómo comparar decimales. Es importante que cuando comparo números decimales pienso en la misma cantidad de cifras después de la coma. Acá opté por analizar hasta el 333 porque acá tenía 3 dígitos, considerando este cero imaginario que nosotros estamos trabajando. Bien, una última cuestión que vamos a ver sobre conjuntos de números racionales va a ser los cálculos. Por ejemplo, yo puedo obtener o puedo trabajar operaciones con números con coma apoyándonos en las fracciones, porque nosotros ya sabemos trabajar fracciones. Entonces, si yo quisiera pasar el número 0,04 o sumarlo, mejor dicho, con el número 0,2 periódico, estoy sumando con un número infinito. Entonces, los números infinitos no los podemos sumar porque nunca vamos a encontrarle un límite. Es conveniente trabajarlo con fracción para usar su expresión exacta. Entonces, vamos a usar cálculos auxiliares y vamos a pasar estos dos decimales a fracción. Si yo tengo el 0,04, se trata de un número decimal exacto. Entonces lo copio todo al número sin la coma. Me quedaría 4. Y abajo lo voy a dividir por un 1 y dos ceros. Dos ceros porque tengo dos números después de la coma. Si yo quiero simplificar esta expresión, puedo dividir todo por 4. 4 dividido 4 me quedan 1. 100 dividido 4 me quedan 25. Es la fracción 1 sobre 25. Entonces al 0,04 lo expreso como 1,025. 1 sobre 25. Ahora, el número 0,2 periódico va a ser la fracción 2 sobre 9. ¿Por qué solo 2? Y porque a 2 le tendría que restar la parte entera. Tendría que hacer 2 menos 0. Y 2 menos 0 es 2. Y como es un periódico puro, solo le agrego 9 en el denominador. Entonces ahora estoy sumando la fracción 1 sobre 25 más 2 novenos. ¿Cómo sumo fracciones? No puedo sumar 1 más 2 y 25 más 9, porque tienen distinto denominador. Entonces miren lo que vamos a hacer. Vamos a multiplicar 1 por 9. 1 por 9 me da 9. Vamos a multiplicar 25 por 2. 25 por 2 me da 50. Todo eso va en el numerador. Como estamos sumando, vamos a sumar. Si tuviésemos una resta, restaríamos estos números. Y como denominador voy a multiplicar estos dos. 25 por 9, que 25 por 9 me da 225. Entonces, estoy hablando de la fracción 59 sobre 225. El 59 es un número primo, entonces no voy a poder encontrar una fracción que se reduzca. No voy a poder encontrar la reducción de esta fracción. Esta fracción es irreducible, porque al que se trate de un número primo, quiere decir que no lo puedo dividir por ningún otro. Bien, entonces la respuesta de esta suma es 59 sobre 225. Otra cosa que quiero que veamos
Es, por ejemplo, un ejercicio de este tipo. Si yo tengo la fracción un cuarto más 2,31. Al tratarse de un decimal exacto, yo podría trabajar todo con decimales exactos. Y los decimales exactos sí los puedo sumar y voy a obtener una respuesta asertiva. Ahora, cuando estoy trabajando con números periódicos, no puedo porque, como dijimos antes, son números infinitos. Entonces no vamos a encontrar una respuesta asertiva o realmente correcta, ¿sí? Nos vamos a aproximar. Entonces, ¿qué podría hacer? Hacer 1 dividido 4. 1 dividido 4, el 1 no va a estar en la tabla del 4, 0, agrego un 0. 4 por 2 me da 8, si yo al 10 le saco 8 me sobran 2, le agrego un 0. 20 está en la tabla del 4 y es por 5. Cuando yo hago 20 menos 20 me quedan 0. Entonces quiere decir que la fracción un cuarto es el número 0,25. 0,25 más 2,31. Para poder sumar o restar números con coma, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la cuenta de suma en este caso y las comas me van a quedar alineadas. Miren esto. La coma la agrego abajo de la otra coma. Entonces acá yo tengo el 2 y el 31, cada uno ocupando un lugar. Bien, entonces, si yo tengo alineada la coma, vamos a poder sumar. Entonces me quedaría 5 más 1, 6. 2 más 3, 5. Coma, 0 más 2, 2. El resultado de esta suma es el número 2,56. Bien, esa es la manera de poder operar con números decimales. Yo tengo dos opciones, o paso todo a fracción y trabajo fracciones, o paso todo a expresión decimal y trabajo con decimales. Bien, nos quedan dos cositas más para ver. Por las dudas vamos a hacer un repaso de las operaciones con fracciones. Ya vimos la suma, pero vamos a hacer un repaso igual. Si yo tengo el número o la fracción 2 tercios y se está sumando con la expresión 5 cuartos, vamos a hacer este método que analizamos hace un rato. Multiplico 2 por 4, me queda arriba en el numerador. Multiplico 3 por 5, me queda en el numerador. Multiplico los dos denominadores, 3 por 4, y me quedan 12. ¿Bien? Ahora, si yo tengo la suma, voy a sumar. Si yo tuviese una resta, restaría estos números. 8 más 15 me quedan 23 y 12 me queda como denominador. Como el 23 es un número primo, no voy a poder dividir. Esta expresión me queda reducida, irreducible, perdón. Bien, en este caso estamos trabajando suma y resta. Ahora, la multiplicación o producto de una fracción con otra fracción es re sencilla. Miren, usamos el mismo ejemplo. 2 tercios operado con 5 cuartos. Solamente multiplicamos los numeradores y los denominadores. Entonces me queda 2 por 5, 10. 3 por 4 me quedan 12. A esta expresión sí la puedo simplificar. Si yo divido todo por 2, me queda 10 dividido 2, 5. 12 dividido 2 me queda 6. El 5 y el 6 no comparten ninguna tabla en común, así que me quedó irreducible. Ahora veamos la división de fracciones. La división de fracciones es algo parecida a la multiplicación. Vamos a usar los tres números para que vean, los mismos números para que vean la diferencia.
pero no es exactamente igual. Piensen en esto, cuando yo divido fracciones no uso la cuenta de dividir, sino que voy a multiplicar. Voy a multiplicar de esta manera. Al número de arriba lo multiplico por el de abajo. 2 por 4 me quedo en 8. Al número de abajo lo voy a multiplicar por el número de arriba. 5 por 3 me quedó en 15. Esta expresión es la respuesta de la división. Fíjense cómo cambia la respuesta. Si yo hago multiplicación me quedó 10 sobre 12. Si yo hago división me quedó 8 sobre 15. En este caso nos quedó una fracción irreducible porque no se pueden dividir el 8 y el 15 por un mismo número. Entonces, repasamos estas operaciones y por último, vamos a ver el significado de redondeo y truncamiento. Vimos que existen números infinitos, ¿verdad? Pero hasta este momento, todos los números infinitos que trabajamos eran números racionales, se podían escribir como fracción. Ahora, cuando nosotros tenemos números que son infinitos pero que no se pueden expresar como fracción, no hay otra manera de trabajarlos que no sea en su expresión decimal. Por ejemplo, el número 1,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ven que yo podría inventar cualquier número decimal, pero en este caso no hay un patrón. Es decir, no hay un periodo. Y nosotros vimos que la única manera de trabajar con decimales infinitos era si eran periódicos. Bueno, estos que no son periódicos, que no hay un número que se repite constantemente, son los números irracionales, es decir, no pueden expresarse como fracción. Entonces, la única manera de poder trabajarlos para una cuenta o demás es si nosotros lo acotamos al número y usamos una expresión parecida, pero que no es el número en sí. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tenemos estos números tan grandes que no podemos escribirlo completo porque nos llevaría toda una vida, ya que siempre agregaríamos un número más, un número más, un número más, entonces optamos por estas dos opciones, o redondeo o truncamiento. El truncamiento simplemente es cortar al número, truncamiento. Y lo voy a cortar en una cantidad determinada de decimales. Por ejemplo, a 3 decimales. Por ejemplo, a 4 decimales. Por ejemplo, a 7 decimales. Bien, entonces, miren qué número nos queda. De ese número infinito, si yo lo corto o lo trunco a 3 decimales, me quedo con el número. Acá tengo un decimal, 2 decimales, 3 decimales. Me voy a quedar con el número 1, ay, me comí un 1, 1,141. Si yo lo corto a 4 decimales, me voy a quedar con el número 1, 2, 3, 4. Me voy a quedar entonces con el número 1,415. Me estoy comiendo un número, a ver, esperen. 1,1415. Y si yo me quedo con el número truncado a 7 decimales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me voy a quedar con el número decimal 1,141516,1. No estoy trabajando con el número completo porque es imposible trabajar con el número completo, sino que lo transformo en un decimal exacto y luego trabajo con un número reducido de esa expresión. ¿Sí? A eso se le llama aproximarnos. Nos aproximamos por truncamiento. Aproximarnos. Nos aproximamos por truncamiento o nos aproximamos por redondeo.
El redondeo nos da una información extra. Por ejemplo, vamos a seguir el mismo, ¿no? A 3 decimales, a 4 decimales y a 7 decimales. Si yo quiero en este caso redondear el número a 3 decimales, cuento los 3 decimales como hicimos anteriormente y miro el siguiente decimal, que sería en este caso el cuarto decimal. Si el cuarto decimal es el número 5 o más grande que 5, voy a agrandar el último dígito en una unidad. Entonces este número me quedaría 1,114 y ese 1 se agranda, un numerito. Entonces pasa a ser un 2. Lo redondeé, se redondea para arriba. Ahora, si yo quiero analizarlo en 4 decimales, como hicimos anteriormente, tengo el 1, 2, 3, 4. Analizo el decimal 5. Es un número 1. Como el decimal 5 es un número menor al número 5, voy a dejarlo así como está. Es como si lo truncara. Entonces me va a quedar 4,1415. Vamos con el último ejemplo. Lo vamos a redondear a 7 decimales. Entonces, cuento los 7 decimales y miro el decimal 8. Como el decimal 8 es mayor al 5, voy a redondear para arriba. Entonces, el último dígito me queda cambiado. Me queda 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2. Ese 1 se amplía en 2. Entonces, en algunos casos es lo mismo redondear o truncar y en otros casos no es lo mismo. Es como si nos acercáramos un poquitito más al verdadero número, sería. Esa es la intención. Acercarse un poquito más a la verdadera expresión. Bien, con todo esto terminamos la unidad de números racionales e irracionales, ¿sí? Es poder comparar distintos tipos de expresiones de un mismo número, poder comparar si un número es mayor que otro, ¿sí? Poder analizar cuándo me aproximo de mejor manera al número, ¿bien? Espero que les haya servido.